Buenas tardes. En el siguiente material audiovisual vamos a hablar sobre las sociedades mercantiles, hablando de la legislación mexicana, pero antes de eso es importante mencionar primero cuál va a ser la diferencia entre personas físicas contra personas morales. Una vez que hayamos explicado este tema, ahora sí vamos a continuar con lo que respecta a sociedades mercantiles. Bueno, pues vamos a decir cuáles son algunas de las características que tiene una persona física comparado con las de una persona moral. Y es que la persona física principalmente va a ser un miembro de la especie humana, a diferencia de una persona moral, ya que una persona moral va a ser una figura jurídica. Ambas van a tener capacidad de tener derechos, personalidad jurídica, patrimonio, domicilio. eh, el estado civil de soltero o casado solamente lo pueden tener las personas físicas, no las personas morales. Una persona moral no va a tener acta de nacimiento, mientras que una persona física sí lo hará. Una persona física no va a tener un acta constitutiva, así como lo tienen las personas morales. Tampoco la persona física va a tener una inscripción en el registro público de la propiedad, así como las personas morales. Pero ellos sí van a tener una inscripción en el registro civil y pueden tener más de una nacionalidad, mientras que las personas morales no. Entonces, en conclusión, una persona moral, cuando hablamos de personas morales, normalmente nos vamos a referir a empresas que fueron creadas. Y así como una persona física va a tener un nombre y apellido, pues una persona moral va a tener una denominación o razón social. Y esta persona moral va a poder contraer obligaciones después de su creación, así como una persona física puede contraer obligaciones después de que cumple la mayoría de edad. Y pues bueno, la capacidad jurídica de una persona física se va a adquirir por el nacimiento, mientras que en una persona moral, pues por su constitución de acuerdo a la ley. Y pues bueno, la capacidad jurídica va a perder la persona física cuando muera, y la persona moral, aún después de disueltas, como lo acabamos de ver en nuestra clase, van a conservar personalidad jurídica para efectos de liquidación. En nuestro país existen 6 tipos de sociedades mercantiles y pues bueno, no todos estos tipos de sociedades que existen se van a utilizar realmente en la práctica. Si hablamos de manera práctica, la sociedad más común que vamos a tener es la sociedad anónima. Y pues bueno, ha habido distintas reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles con las cuales pues este tipo de sociedad mercantil termina siendo una de las mejores opciones por el lado en el que la queramos analizar. Pero para este trabajo vamos a mencionar cuáles son los tipos de sociedades mercantiles que tenemos aquí en nuestro país. Las características de una sociedad mercantil es que es un ente colectivo con un interés o propósito común. Como ya lo mencionábamos antes, uno de ellos es el propósito de obtener ganancias a través de actos lucrativos comerciales. Esto es lo que las hace diferentes de una sociedad civil. Aquí en este tipo de agrupaciones sí se busca tener una ganancia, tener una ganancia a través del comercio. Comparte la contribución a las pérdidas por riesgo de negocio con todos los socios. Y pues bueno, necesita que cada socio aporte una contribución patrimonial, ya sea de capital, bienes o de trabajo. Muchas veces en el mundo de las empresas de nueva creación que actualmente se ha hecho viral o se ha hecho muy conocido como son las famosas startups, algunas de las estrategias que han adoptado los fundadores es ofrecer una participación accionaria a los trabajadores. Y hago referencia a esto para referirme a lo que viene aquí de que la contribución puede ser no solamente en dinero, sino también con trabajo. Entonces, una manera de retener ese talento humano y que no haya una fuga de cerebros dentro de la empresa, pues es ofreciéndoles un porcentaje de participación a cada uno de los miembros, y esto se puede hacer a través de distintos tipos de contratos que existen para hacer esto. Hay algo que se llama vesting, y con este tipo de contratos pues se le va a ir dando el porcentaje, pero esto va a estar condicionado al tiempo en el que
permanezca en la empresa el empleado. No se trata de que ya le dieron un 5%, 2%, 1% de participación y al siguiente día renuncia y ya se fue con un porcentaje de la empresa. Para eso se realizan estos tipos de contratos y se asegura que el trabajador va a estar por cierto tiempo determinado. Ahora sí vamos a ver cuáles son las sociedades que existen en México. La primera de ellas es la sociedad de nombre colectivo y es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios y cuando en ella no figuren todos se añadirán las palabras y compañía o equivalentes. No se establece un mínimo de capital y las reservas representan un 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. Después tenemos la sociedad en comandita simple, la abreviación es S en C, y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comandatarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía, u otros equivalentes, cuando en ella no figuren los de todos. A la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura S en C. No se establece un mínimo de capital y las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital fijo. Existe un mínimo de 2 socios en adelante y no tiene ningún límite de socios. La sociedad en comandita por acciones tiene dos tipos de socios que son los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones, por lo que no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. El socio comanditario quedará obligado solidariamente para con los terceros por todas las obligaciones de la sociedad en que haya tomado parte o en las que no haya tenido parte, pero en algún momento administró los negocios de la sociedad. Es importante tener en cuenta que los socios comanditarios no pueden ser administradores, a pesar de poder autorizar y vigilar su sociedad. No se establece un mínimo de capital y las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir 20% del capital social fijo. Existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. Después tenemos la Sociedad de Responsabilidad Limitada o SDRL, y esta sociedad es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán credibles en los casos y con los requisitos que establece la presente ley. Después tenemos la sociedad anónima, SA, que es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. El mínimo de capital es de 50,000 pesos, las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del capital social fijo y existe un mínimo de 2 socios y no tiene limitaciones en el número de socios. Su duración puede ser de 1 a 99 años y estas sociedades pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer oferta pública de sus acciones. La sociedad cooperativa ofrece rendimientos por trabajo o por consumo y de todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. La responsabilidad puede ser limitada hasta por el monto de su aportación o suplementada por la que los socios responden hasta la cantidad determinada en el acta constitutiva. No se establece un mínimo de capital social, sin embargo, este siempre debe ser variable. El fondo de reservas constituye con 10 a 20% de los rendimientos de cada ejercicio social, el cual podrá ser delimitado en las bases constitutivas, pero no puede ser menos del 25% del capital, ni 10% de las de los consumidores. Existe un mínimo de 5 socios, pero un máximo ilimitado.
Pues bueno, ya nada más para terminar esta parte de la información, debemos de saber que de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, estos son los detalles que el acta constitutiva o escritura constitutiva debe de tener. Primero, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, el objeto, cuál va a ser su objeto, su razón social, la duración, el importe de capital, la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije, el domicilio de la sociedad, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en los que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente.